En el segundo vídeo que dediqué a explicar drogas ficticias comenté que las drogas de Star Wars darían para un vídeo entero. Y salieron unos cuantos comentarios animándome a que lo hiciera. Así que allá vamos, un vídeo entero dedicado a las drogas de Star Wars. A lo largo y ancho de internet he visto varias listas de las drogas presentes en Star Wars, aunque todas me han parecido bastante incompletas. Creo que la que he montado para este vídeo es la más completa hasta la fecha, con diferencia. En primer lugar, para delimitar un poco esto, no voy a hablar de anestesias, de somníferos ni de venenos. Es de suponer que, igual que en nuestro mundo, todas las anestesias y somníferos y también muchos venenos pueden ser usados como drogas. Y entonces cada vez que vemos a un personaje disparar un dardo somnífero o cada vez que vemos a alguien pasar por un quirófano, pues estamos viendo drogas, pero como no se especifican cuáles son e incluso es posible que sean algunas de las que ya están en esta lista, pues no las vamos a contar. No contamos anestesias, somníferos ni venenos, salvo que se especifique claramente en ese mismo momento que se trata de una droga y de cuáles. Vamos a centrarnos solo en las que se nos han descrito claramente como drogas. Y entre esas, pues he conseguido encontrar 40 drogas distintas en Star Wars. Bueno, 7 de ellas son variantes de otra, y hay otra que no está muy claro si es una droga o no, pero contando eso han salido 40. Vamos a ver primero las del canon y luego las de Legends. Explicación rapidísima para quien no controle mucho de Star Wars. Cuando salieron las primeras películas de Star Wars, poco después empezaron a salir novelas, cómics, series de televisión, videojuegos, etc., expandiendo mucho el universo de Star Wars y creando una continuidad más o menos débil en la que los eventos que tenían lugar en esas historias pues podían ser considerados para las siguientes películas o podían no ser considerados, dependiendo de cómo apeteciera. Cuando Disney compró Lucasfilm, decidió reiniciar su universo, de tal forma que todos esos cómics, novelas, videojuegos y demás pasaron a formar una continuidad aparte, llamada Legends, mientras que solo las películas y unos pocos productos más se mantuvieron en el canon, y eso sí, a partir de ese momento, todos los cómics, novelas, series de televisión, videojuegos y demás que sacara Disney de Star Wars, pues sí formarían parte del canon y sí tendrían que tenerse en cuenta esos eventos para futuras películas o para futuros productos en general. Idea que yo creo que era bastante interesante, que le daba bastante profundidad al universo y que funcionó bastante bien durante los primeros años. Ahora ya no tanto, porque ahora en algunos episodios de series de televisión se empiezan a limpiar un poco el culo con lo que se estableció en libros o en cómics y que se suponía que iban a respetar, pero bueno, en principio el canon sigue ahí, aunque se lo salten un poquito de vez en cuando. Así que bueno, se acabó la intro, vamos al grano. Drogas del canon. La primera es la especia. La primera droga en ser mencionada en Star Wars, ya al principio de la primera película, cuando C-3PO le dice a R2-D2 que van a ser enviados a las minas de especia de Kessel. Sin embargo, ahí no se nos dice específicamente que la especia sea una droga. Eso hubo que aclararlo después y bueno, hubo algunos tiras y aflojas porque no todo el mundo estaba de acuerdo. De hecho, el escritor Kevin J. Anderson se quejó de que había gente políticamente correcta en Lucasfilm que no quería que la especia fuera una droga y que quería que fuera especia en un sentido literal, algo que se le echa a las comidas para darle sabor, porque Han Solo, durante su época de contrabandista, transportó especia, y no querían que Han Solo fuese un traficante de drogas, que eso está muy mal y esas cosas, pero al final George Lucas dijo que sí, coño, que la especia es droga. La palabra especia como droga nos recuerda bastante a Dune, y bueno, no se puede negar que Star Wars tiene una influencia bastante fuerte de Dune, quizás sobre todo de la peli que Jodorowsky iba a hacer sobre Dune, y que habría sido una peli bastante curiosa. O sea, si no conocéis esa historia y creéis que os puede interesar, os animo a leer más sobre el tema, porque habría salido una peli muy curiosa de ahí, que habría revolucionado el cine por completo, probablemente. Como muchos guionistas ni siquiera se ponían de acuerdo sobre si la especia era una droga o no, pues tampoco había mucho consenso sobre sus efectos en Legends, y había algunas fuentes que la definían como estimulante mientras que otras fuentes la definían como tranquilizante. En el canon sí está más claro que tiene efectos tranquilizantes.
Además, según dice Ahsoka en la última temporada de Clone Wars, la especia puede usarse como uso recreativo y legal o puede usarse para elaborar medicamentos legales. Esto a mí me sugiere que es muy parecido a lo que sería el opio en nuestro universo. Se puede consumir de distintas formas. En la serie de Obi-Wan vemos tanto inhaladores de especia como palitos de especia, por ejemplo. Y a continuación tenemos las 7 variantes de especia que se nos han presentado hasta la fecha. La especia Sansana, la especia Andris, que también sirve para preservar comida por algún motivo, la especia Carsunum, la especia Ril, llamada así porque se extrae en Ryloth, la especia Glitter Steam, que es el doble de potente que la Ril y se hace con las telarañas de las arañas de la especia, este concepto me gusta, el Skarn, que parece un producto bruto pre-especia, y la especia Polstein, que es tan ilegal que durante la época del Imperio, si te rociaban con ella, aun en contra de tu voluntad, podías acabar recibiendo cadena perpetua. Esas serían todas las variantes conocidas. Luego, como este vídeo pretende ser una guía completa de las drogas de Star Wars, pues voy a tener que mencionar otra vez las setas Valo, de las que ya hablé en el vídeo que ha dado origen a este, y las varas de la muerte, que son el producto derivado de las setas Valo. Entonces, bueno, para que esté todo en este vídeo y pueda ser encontrado con más facilidad, pues directamente voy a pegar la explicación que di sobre las varas de la muerte en aquel otro vídeo. Son la primera droga ilegal que se menciona explícitamente en pantalla, dando a entender que es una droga ilegal. Antes de eso ya se había mencionado la especia desde el episodio 4, pero no se remarcaba tan claramente que era una droga. Podría haber sido otra cosa. Se mencionan en el episodio 2, cuando el Ansel Sabagno se las intenta vender a Obi-Wan Kenobi, que con un poco de ayuda de la fuerza le convence de que no lo haga y de que se replantee su vida. ¿Quieres píldoras letales? No quieres venderme píldoras letales. No quiero venderte píldoras letales. ¿Quieres ir a casa y replantearte la vida? Quiero ir a casa y replantearme la vida. Y efectivamente se la replantea y después se convierte en un padre de familia respetuoso con la ley, aparentemente. Las varas letales vienen de los hongos Valo, que crecen en el planeta Valosar. No sabemos exactamente si son su principio activo aislado o tal vez un derivado sometido a algún proceso químico. En el canon solo se nos ha dicho que tienen un potencial adictivo muy fuerte y que se pueden fumar. En la antigua continuidad de Star Wars, ahora llamada Legends desde que Disney compró Lucasfilm, se hablaba también de que las varas letales se podían consumir bebidas, inyectadas, fumadas o esnifadas, y que producían euforia y alucinaciones no muy fuertes. No está claro cuáles de estas propiedades se conservan en el canon, pero bueno, es posible que todas. Parecen tener bastante potencial recreativo, hemos visto ya unas cuantas personas que disfrutan consumiéndolas. Por ejemplo, el primer padawan de Dooku, Rael Averross, consumía varas letales. Me parece un personaje muy interesante. Rael Averross es un personaje con bastante afición hacia el sexo y hacia drogas que son ilegales en buena parte de la galaxia, así que no tenía problemas en irse a Takodana a consumir varas letales. Tal y como él interpreta el código Jedi, en ningún lado de ese código está estrictamente prohibido ni el sexo casual ni el consumo de drogas, así que a él le parecen maravillosas las dos cosas. Y lo mejor es que no cae en el tópico de sentirse tentado por el lado oscuro ni nada así, que igual sería típico en este tipo de historias, ¿no? En plan, disfruta del sexo y las drogas, seguro que es mala persona. No, para nada, él está a tope con el lado luminoso, es buena gente. Por eso me parece un personaje bastante interesante, sí, rompe algunos tópicos. Y creo que historias como la suya hacen más interesante una droga que de por sí no me parece argumentalmente la más interesante ni la mejor pensada, la verdad. Como veis, sus propiedades son bastante ambiguas. Parece que los guionistas que la crearon no pensaron muy bien sus características y luego otros guionistas que vinieron después tuvieron que ir a rellenar huecos y tal. Además, su nombre no me parece muy creíble. No sé si me explico. Los consumidores y vendedores de drogas no suelen poner nombres terroríficos como varas letales a las drogas, porque les gustan las drogas. Varas letales suena el típico nombre alarmista que sus consumidores nunca usarían y que solo usarían los medios de comunicación malos, como en nuestro mundo conceptos como droga zombie o droga caníbal o mierdas por el estilo. Bien, a continuación vamos con 3 drogas de las que no hay que explicar muchas cosas porque esas ya existen en nuestro universo. La primera es el alcohol. En Star Wars la gente bebe alcohol.
Ahora, eso sí, ese alcohol puede adoptar la forma de bebidas que no existen en nuestro mundo. A lo largo del canon y de Legends hemos visto muchas de estas, en serio, muchas. Algunas podemos intuir que se parecen a algunas de nuestro mundo, como la cerveza gamorreana, el vino estelar o el whisky coreliano, pero otras nos resultan muy ajenas. Como por ejemplo la ambrostina, la mijura, el ardis, el escordu, el nog, el tijar, la quila, el bos, el urcal, el grog. Todas estas sabemos que son bebidas alcohólicas, aunque no se parezcan en nada a las de nuestro universo. ¿A qué saben o con qué se hacen? Pues eso ya no sabemos, pero como su único principio activo, hasta donde sabemos, es el alcohol, pues no lo voy a contar como una droga aparte. Contamos todas las bebidas alcohólicas como un solo tipo de droga, ya sean bebidas que se parecen a algunas de nuestro universo o otras que no. A todo esto luego también hay todo tipo de cócteles, algunos de los cuales han sido adaptados a nuestro universo porque yendo a los parques de atracciones de Galaxy Sets que se encuentran integrados en algunos Disney Worlds, pues se pueden beber estos cócteles. La segunda droga, de estas que también existen en nuestro universo, es el kaf. El kaf es como llaman al café en Star Wars. Como veis, no se rompieron la cabeza con el nombre, y al igual que en nuestro universo también parece ser la droga más aceptada socialmente, porque la beben gente como Leia, Ahsoka o Hera Syndulla, que parecen muy formales. La tercera es el tabaco, aunque parece una droga muchísimo menos común en el universo de Star Wars que en el nuestro. De hecho, en todo el canon solo hay una referencia de pasada en una novela a un personaje que fuma tabaco. Ahora, hay personajes que fuman otras cosas, como por ejemplo nuestra siguiente droga de la lista, las hierbas marcanas. No sabemos qué hacen estas hierbas, no sabemos si se parecen al tabaco o si son más bien la forma que tiene Star Wars de referirse a la marihuana. Sabemos que se fuman en cachimbas, que se ven de vez en cuando en pantalla ya desde la trilogía original. Ahora, lo que no sabemos es si cada vez que aparece un personaje en pantalla fumando en una cachimba, pues está fumando hierbas marcanas, o está fumando tabaco, o está fumando cualquier otra cosa. Entre las que también se encuentra la especia. Yo creo que la especia también parece una buena candidata para ser fumada en cachimba, porque la cachimba de Jabba se parece bastante a los inhaladores de especia que vemos en la serie de Obi-Wan. Vamos después con los pizos, que nos presentaron en la serie de Andor. Los pizos salen en esta serie en dos ocasiones. Una es cuando Andor está con un amante, que vemos que se aprovisionan bien de alcohol y de pizos, y otra es en una valla publicitaria en la que son anunciados, lo que nos da a entender que son una droga legal, vamos. En la web oficial de Star Wars, que suelen sacar curiosidades de cada episodio de las series que sacan, mencionan que los pizos son estimulantes, así que tal vez podríamos establecer una comparación con anfetas o con metilfenidato, una sustancia estimulante que podría usarse tanto como medicación como con fines recreativos. Y ahora saltamos a la novela Luz de los Jedi, que es una novela muy importante, porque fue la novela que dio inicio al proyecto de la Alta República, se preguntarán algunos. Bueno, sí, pero para nosotros es importante porque nos presentó 4 drogas nuevas de golpe. La primera es el estimupolvo. Solo sabemos que se consume en fiestas de gente chunga, pero su nombre parece sugerir que es estimulante, ¿no? Y la segunda es el tranquifuego, que solo sabemos que se consume en fiestas de gente chunga, pero su nombre parece sugerir que es tranquilizante, ¿no? La tercera es el smash, y de esta ya sabemos un poco más. Sabemos que se inhala, viene en formato gaseoso. Tiene efectos estimulantes. Si hubiera que compararla con alguna de nuestro universo, yo creo que pretende ser parecida a la metanfetamina. Es mencionada también en cómics que transcurren entre el episodio 5 y el episodio 6, donde se menciona que el sindicato criminal Sol Negro ha perfeccionado una fórmula de smash que hace la droga más potente y más adictiva, y se habla de lo inmoral que es esto y de todas esas cosas de la guerra contra las drogas, vamos. Y la cuarta que aparece en esa novela es el redondeador. Esta sí me ha gustado más, me parece un poco más original. Es una pastilla que no se suele tomar por sí sola, sino que se suele tomar un poco después de inhalar smash. Al parecer hay quien encuentra los efectos estimulantes del smash como demasiado agobiantes, ¿no? Como demasiada estimulación pura. Mientras que tomando una dosis de redondeador después, pues se hacen como más llevaderos, como más manejables, quizá como un poco más psicodélicos.
A mí esto me ha recordado un poco, pues eso, yo si hubiera que compararlo con algo, yo creo que tomar Smash por sí solo sería un poco rollo metanfetamina y tomar Smash con redondeador se parecería más a tomar MDMA. Yo creo que va un poco por ahí. Me ha gustado el concepto de estas dos drogas que se toman juntas y cómo una cambia matices de otra. Eso sí me ha parecido original. Vamos después con el Ansid, una sustancia alucinógena producida por plantas del planeta Locust 7. Esta droga la consume sin querer y para su desgracia un tío llamado Lundy que estaba huyendo de Darth Vader y que se tropieza y se pincha con las espinas de estas plantas. Bueno, sí, que te persiga Darth Vader ya tiene que ser bastante terrorífico, pero que te persiga Darth Vader mientras estás teniendo un mal viaje, pues tiene que ser la hostia, la verdad. Muy poco recomendable. Luego tenemos los inhaladores de sulfuro. El sulfuro, al igual que en nuestro universo, pues si lo consume un humano, mal. No es buena idea intentar colocarse con sulfuro. Solo se va a conseguir destrozarse la salud y no tener efectos agradables. Pero si en lugar de un humano lo consume un devaroniano, entonces ya la cosa mejora un poco. Los devaronianos inhalan sulfuro como droga recreativa, en su organismo sí funciona. Vamos después con la flor mila, que la ha incluido entre las drogas del canon porque es mencionada varias veces, aunque en realidad en el canon solo se nos dice que es una flor que crece en Naboo, no se nos explica nada más de ella ni se nos dice que sea una droga. Voy a asumir que conserva las propiedades que sí se le atribuían en Legends, donde sí se nos explicaba que tenía efectos tranquilizantes y que a dosis lo bastante altas podía inducir el sueño o incluso producir la muerte. En la legalidad de Naboo, las flores por sí solas no son ilegales, pero sí es ilegal aislar su principio activo o traficar con él, excepto las compañías farmacéuticas que tengan licencia para ello. Yo creo que al igual que la especia, la flor mila se parece bastante al opio de nuestro mundo, porque es que incluso su aspecto recuerda bastante a la amapola real. Eso sí, en el caso de la flor mila, solo con caminar por un campo de flores ya te puedes colocar un poco. Parece que emanan parte de su principio activo, así que solo con respirarlo ya vale. Luego va el gecko cornudo, un lagarto que los Tusken usan a modo de enteógeno. Tiene propiedades alucinógenas, así que lo usan en su ritual de iniciación. Esto lo vimos en la serie de Boba Fett. El lagarto lo guardan en una cajita, se mete en la nariz de la persona que se inicia en la tribu y luego sale. Supongo en base a esto que segregará algún tipo de sustancia alucinógena a través de su piel. Me imagino que bastante parecido al sapo bufo de nuestro mundo, aunque el sapo bufo sí suele ser consumido entero. El lagarto, en cambio, entra, se pasea por ahí dentro, luego sale y tan contento. Es más ético desde un punto de vista vegano. De las últimas 5 drogas que han salido en el canon no sabemos su nombre, aunque sí se nos han presentado como drogas. Bueno, al menos 4 de ellas, una no la tengo muy clara. La primera de estas son los vapores alucinógenos del planeta Mustafar, planeta muy recordado por el duelo entre Obi-Wan y Vader en el episodio 3 y en el que posteriormente Vader erigió su castillo. Estos vapores están generados por la lava y el propio Vader se pilló un ciego al llegar allí. Normal que luego perdiera contra Obi-Wan, estaría todavía colocado. Parece que si uno se expone a ellos durante demasiado tiempo pueden tener efectos hasta cierto punto permanentes, porque un inspector imperial llamado Bané, después de aspirar estos gases, se quedó un poco cucú y se convirtió en el mayordomo de Vader, sale brevemente en la peli de Rogue One. Estos vapores podrían tener cierta conexión con la fuerza. Para explicar esto tendré que hacer algunos pequeños spoilers del cómic Ghosts of Vader's Castle. Después de la caída del Imperio, un pequeño grupo de aventureros encabezado por Lina Graf combatió a Bané en el castillo de Vader. Consiguieron librarse, pero estaban asfixiándose por los vapores y no podían ver la salida. Solo lograron escapar siguiendo el resplandor de un sable de luz que les guió hasta la salida. Este sable resultó ser el del fantasma de Anakin echándoles una mano, y dado que solo los usuarios de la fuerza y tras mucho entrenamiento pueden ver a fantasmas de la fuerza, pero entre los personajes que había ahí no había ningún usuario de la fuerza y aún así lo vieron, pues podemos suponer que los efectos de estos gases realmente tienen conexión con la fuerza y pueden hacer ver cosas que sí están ahí, pero que estando sobrios no podrían haber visto. Mustafar es un planeta especialmente poderoso en el lado oscuro de la fuerza, así que no es de extrañar que aquí pasen cosas raras, relacionadas con efectos raros de la fuerza. Es probable que en el planeta Malenko pase algo parecido. En este planeta hay una extraña niebla y se dice que los muertos resucitan. Y el general separatista Cazamir,
tuvo una experiencia bastante chunga viendo a los fantasmas de los droides que habían muerto bajo sus órdenes. No está claro si es que la niebla era alucinógena, si la niebla resucitaba a los droides o si nada de esto pasó, porque es parte de una historia que un personaje le está contando a Jabba el Hutt y puede ser solo una leyenda dentro del universo de Star Wars. Volviendo a otra droga que sí sabemos que tiene conexión con la fuerza, hay que hablar de los hongos alucinógenos del mar viviente, del planeta Gathian. Estos hongos desprenden unas esporas alucinógenas con la particularidad de que además retienen una especie de impronta de la personalidad de quien los visita, de tal forma que ese planeta ha sido visitado por muchos Jedi a lo largo de los siglos, y cuando un nuevo visitante está bajo los efectos de estos hongos puede tener visiones en las que interactúa con copias exactas de la personalidad de los visitantes que han estado antes que él, aunque no los haya conocido ni supiera nada sobre ellos. Así es como Luke Skywalker pudo entablar una conversación con una alucinación que era una copia exacta de la personalidad de Elzar Mann, un Jedi de la Alta República, que era uno de los muchos Jedi que habían visitado el mar viviente antes que Luke. Al menos otro Jedi se había quedado físicamente a morir ahí en el mar viviente y así consiguió Luke uno de los libros que luego tiene en su biblioteca en el episodio 8 y que hereda a Rey. Luego el Imperio usa sueros de la verdad, que si se parecen a los que han usado los servicios secretos de nuestro mundo, pues tendrán una eficacia prácticamente nula, pero bueno, podemos suponer que sí serán drogas depresoras que dificultan al menos ligeramente decir una mentira. Como última droga del canon, en la reciente miniserie de Mace Windu, un personaje menciona una droga que produce amnesia sobre cualquier cosa vivida en los 6 últimos meses. En cierto modo me parece la menos creíble de esta lista, y eso que hay drogas que tienen que ver con la fuerza y con la telepatía, pero bueno. A ver, es que el universo de Star Wars parte del supuesto de que existe la fuerza y existe la telepatía, y si tomamos ese supuesto, pues esas drogas pueden tener sentido. Pero en cambio una droga que borre los recuerdos de un número específico de 6 meses y no borre otros recuerdos tiene menos sentido porque la memoria no funciona así, la neurología no funciona así, pero bueno, no vamos a ponernos exquisitos tampoco. Vamos ahora con las drogas que no han salido en el canon sino que pertenecen a la continuidad de Legends. La primera es la sal, que dicho así podéis pensar que se está hablando de sal como jerga callejera para referirse a alguna droga en formato de polvo extraña, pero no es sal. La sal de toda la vida, sal de mesa. Y lo que pasaba con esta en Legends es parecido a lo que pasa con el sulfuro en el canon, que a los humanos no les coloca. Los humanos no pueden colocarse tomando sal, pero otras especies sí. Concretamente los Arcona sí se colocan tomando sal. La flor dulce, por otro lado, es una flor de la que se extrae un jugo con efectos tranquilizantes y mucho potencial adictivo. Parece ya la tercera droga parecida al opio que vemos por aquí. Luego hay dos que se nos presentan a la vez en la novela Hijos de los Jedi. Se trata del agujero negro y el rompecerebros. Aunque son dos sustancias distintas, las dos son alucinógenas y Vader y Palpatine se las daban a gente no humana que querían usar como máquinas de matar y después usaban el lado oscuro de la fuerza para grabar esos efectos en sus cerebros de forma que fueran permanentes. Y para más comodidad, justo después de presentarnos estas dos drogas, se nos presenta otra más, la roca mental, que aquí describen básicamente como un tranquilizante. Sin embargo, en libros y juegos posteriores hablan de la roca mental como una sustancia que los chamanes siridonianos le dan a los guerreros antes de la batalla y que puede producir alucinaciones, lo que viene a ser prácticamente lo contrario. Igual la roca mental es como el kratom en nuestro mundo, que depende de la dosis puede ser estimulante, tranquilizante o alucinógeno, o igual es que los escritores no se ponían de acuerdo, vamos. El Lesai es una droga adictiva que te impide tener sentimientos y te convierte en una especie de psicópata amoral. Poco creíble, si me preguntáis, se parece bastante a los bulos sobre drogas de nuestro mundo. Se puede sacar de algunas plantas o del moho que crece en las espaldas de algunos lagartos. Esto por lo menos tiene un puntito original. Luego tenemos la hierba Saborium, que produce unos sentimientos muy intensos de paz y alegría. A quienes la toman se les apoda sonrientes porque siempre están sonriendo, pero eso sí es una droga muy útil para la sumisión. La usan piratas y esclavistas con rehenes y esclavos porque al estar bajo los efectos de la hierba Saborium no se quejan de nada y no dan problemas. El Slick es una droga recreativa que produce euforia y delirios, hecha a base de aceite de algas. El polvo de sueños es una droga alucinógena, no sabemos nada más.
El norbutal es una droga con propiedades paralizantes. Por el nombre me recuerda bastante a los barbitúricos de nuestro mundo, así que supongo que tal vez sea un barbitúrico exclusivo de Star Wars. ¿Por qué no? Por cierto, también había un personaje llamado Norbutal. Qué cabrones los padres llamar a su hijo con el nombre de una droga, pero bueno. También se menciona en algunas fuentes de Legends que hay imperiales que toman drogas nemióticas, que les mejoran la memoria y les hacen más eficaces en su trabajo, pero si se pasan pueden tener daño cerebral y alucinaciones. Y por último, los hongos fantasy son hongos alucinógenos, una droga alucinógena mencionada solo de pasada. Esas serían todas. Como veis, Star Wars es un universo rico en drogas, pero aún así no suelen ocupar un papel muy importante y a veces ocupan siempre el mismo papel sin dar más juego. Entonces, ¿se les podría sacar más juegos? ¿Se podrían hacer más historias con las drogas de Star Wars? Yo creo que sí. Yo creo que hay sobre todo dos grandes aspectos en los que podrían dar muchísimo más juego. Uno es el aspecto legal. Las leyes. Nunca hay ninguna comparativa en ese sentido. ¿Hay alguna droga que en un planeta sea legal porque tiene un fuerte arraigo cultural, pero en otros planetas sea ilegal? Pues podría ser interesante. ¿Tienen las mismas leyes sobre drogas la República que el Imperio que la Nueva República? Porque se supone que el Imperio es un sistema más autoritario y represivo. Entonces, cuando cayó el Imperio y nació la Nueva República, se suavizaron las leyes sobre drogas. ¿Cómo afectó esto a traficantes o a consumidores o a ambos? ¿Y qué opinaba la gente de esto? Son cosas que no se nos han contado para nada, así que podría ser interesante, podrían dar mucho juego. Y el segundo asunto son los usos bélicos de las drogas, claro. A ver, Star Wars, como su propio nombre indica, trata sobre guerras. Y en las guerras, en nuestro mundo, durante toda la historia, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, pues se les ha dado drogas a los combatientes, ¿no? O sea, por ejemplo, las anfetaminas pues ayudan a inhibir el sueño, el cansancio y el hambre y mejoran la concentración. Entonces, claro, parece buena idea darle anfetaminas a los soldados. Luego puede ser perjudicial para su salud, claro, pero al lado de una bala o de una bomba, pues tampoco es que importe mucho. Entonces, eso en Star Wars no se hace, no hemos visto nada en ese sentido y parecería lógico hacerlo. No sé, los soldados en Star Wars no toman drogas estimulantes para rendir más en la guerra. Pizos, por ejemplo. Los pizos parece que podrían ser una buena opción. Y no hay veteranos de guerra que, por ejemplo, hayan tenido que tomar especia para una lesión sufrida durante la guerra y hayan terminado desarrollando una adicción, porque eso en nuestro mundo pasa, en Star Wars no. Pues yo creo que hay historias interesantes que contar. Si algún ejecutivo de Disney o algún alto cargo de Lucasfilm o lo que sea está viendo este vídeo, pues yo creo que están desperdiciando a un escritor, ¿eh? Aquí hay un fichaje de la hostia que podría crear unas historias guapísimas. Yo lo dejo caer. Ahora, si no sois ejecutivos de Disney ni altos cargos de Lucasfilm, pues aún así espero que de todas formas también os haya gustado este vídeo. Y aprovecho para recordaros que en mi canal podéis ver muchos otros vídeos sobre muchas otras cosas. Si queréis, claro. Si no queréis, nada. Haced lo que queráis.